Muy buenos días, profesora, compañeros. El grupo número 9, integrado por Casey Vargas, Alexis Valdés, Fernando Valdés, Joel Wilson y mi persona, Saidi Sánchez, hablaremos sobre poesía lírica. La poesía lírica es un género literario compuesto en verso, que se caracteriza por ser una de las formas más hondas de expresión de sentimientos y de reflexión de la voz. La poesía lírica suele concentrarse en sentimientos amorosos o románticos, ya sean positivos o negativos, aunque también pueden hacer mención a otras vivencias emotivas fuertes, siempre desde el punto de vista del autor. Básicamente, la poesía lírica lo que transmite son estados de ánimo, producto que, por ejemplo, un estado de absoluta introspección que luego desembocó en una intensa comunicación de sentimiento o reflexión. Es decir, es un género en el cual lo que prima es la subjetividad. Buenos días, hoy le voy a hablar sobre los subgéneros líricos. Tenemos al principio tenemos la oda. Etimológicamente oda significa canto, ya que en la antigua Grecia se recitaba con el acompañamiento de una lira. Sirve para que el autor exprese cualquier tipo de emoción lírica, una alegría, una melancolía, una tristeza, placer, etc. Tenemos también la elegía. La elegía es un poema en homenaje y recuerdo a una persona fallecida. La eglopa. La eglopa es un poema amoroso en el que los protagonistas son pastores situados en un lugar idílico. Estos personajes suelen lamentar sus penas en amor a través de un diálogo muy estilizado y con un vocabulario bastante esmerado. Tenemos también la sátira. La sátira es una composición habitualmente breve con tono burlesco, en la que el autor censura vicios tanto individuales como colectivos. En realidad, una sátira es una especie de burla en verso. Tenemos también la epitalamio. Es un poema en el que se resalta la solemnidad de una boda y el amor de los recién casados. Tenemos la letrilla. La letrilla es un poema breve, gracioso, de contenido burlesco, amatorio o religioso. Suele contar con un estimbrillo que le da unidad y mucho ritmo. Tenemos la epístola. La epístola se trata de una carta en verso que el poeta dirige a un amigo. Puede ser de tema variado, aunque predomina la reflexión moral. La canción. Con esta denominación se suele designar a cualquier composición de contenido amoroso. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Valdés y voy a hablarles acerca del origen de la lírica. El género lírico es uno de los géneros más antiguos y clásicos que existe. El pasado de la lírica se remonta a la antigua Grecia, ya que fueron los poetas griegos los que empezaron a cultivar un tipo de poesía que no estaba pensada para ser leída, sino que estaba escrita para ser recitada. Por tanto, la manera de recitar de los textos estaba pensada de una manera concreta. Tenía que ser leída por un poeta o un coro que estuviera acompañado de un instrumento musical, que mayoritariamente era una lira, ya que según la mitología griega, este era el instrumento de Apolo.
el dios de la cultura y de las artes. Se trata, pues, de un género literario cuya principal característica es transmitir las emociones y los sentimientos del poeta. Normalmente, esta lírica se realiza mediante la poesía. Sin embargo, también existen textos escritos en prosa que podrían considerarse como líricos. La influencia de la lírica continuó con el paso de los años y en la Edad Media inspiró a los trovadores a crear los cánticos. La costumbre de acompañar la lírica con la música fue desapareciendo con el paso de los años y en la actualidad son dos disciplinas artísticas diferentes. Sin embargo, muchos artistas siguen musicalizando los versos de los poetas, consiguiendo una verdadera obra de arte. Características de la poesía lírica. Entre las principales características de la poesía lírica se puede mencionar que suelen ajustarse a unas normas formales que las caracterizan en versos, estrofas, ritmo, rimas, englobadas todas ellas bajo la denominación de métrica, con el fin de lograr un discurso lo más bello posible o una crítica a la sociedad. Los autores se valen de los recursos literarios y estilistas, presencia de la función expresiva. En la lírica se manifiestan los sentimientos, las emociones del autor. La poesía lírica suele caracterizarse por la introspección y la expresión de los sentimientos. Es el territorio de la primera persona. Otra característica es el uso de las palabras con valor connotativo, aparte también concentración y brevedad. El poema se centra en un sentimiento, en una emoción o en un asunto concreto. Se intenta evitar la dispersión temática. Escasa presencia de elementos narrativos. Las alusiones al espectro y al tiempo tratan de expresar sus propios sentimientos y su visión de la vida. La voz del poema. La lírica convierte la experiencia privada en experiencia pública. No es necesario que el poeta cuente lo que no quiere contar. Le basta con crear una voz que hable en el poema. ¿Qué tal, queridos compañeros, profesora? En esta oportunidad mi persona, Joel Wilson, le hablará sobre lo que es el análisis del poema Nocturno en Rosario. Este poema es una clara confesión y revelación de sentimientos que estuvieron atrapados dentro del escritor. Se observan alusiones tanto de la naturaleza, a Dios, a la madre, como un símbolo de divinidad. El detalle de agregarle símbolos de divinidad le dio un aspecto bastante nostálgico a la obra, que en lo personal se vuelve muy realista en el sentido de hasta dónde podemos llegar por los sentimientos tanto propios como el del tercero, y el dolor que puede causar los efectos de un amor no correspondido. En lo personal, cuando yo leí el poema me di cuenta de que empezaba confesándose a la mujer que amaba. Iba transcurriendo la secuencia en donde lo confesaba crudamente todo hasta llegar al final, en donde dice adiós, que a mi parecer prácticamente era una carta antes de su despido y su fallecimiento, pero lo transformó en arte a una manera poética. Es uno de los mejores poemas que he leído, porque no solamente fue escrito para ser publicado, fue escrito con un trasfondo, una historia detrás de ella, que hizo visible la sensibilidad y la profundidad que puede llegar a tener una obra literaria y las personas de quien lo escribe y quien lo leen. Muchas gracias.